Hola amigos y amigas de YouTube, antes de que digan algo, sí volví a usar Locuendo, pero ojo que no siempre lo voy a usar, solo cuando los vídeos sean demasiado largos como para usar mi voz normal. Una vez aclarado eso, vamos al video. A lo largo de sus cientos de millones de años de historia, la vida en nuestro planeta ha engendrado a verdaderas criaturas de pesadilla, unos verdaderos monstruos capaces de ensombrecer incluso a los mayores exponentes de las películas de terror. Ahora bien, sin duda en las crónicas de la vida sobre la Tierra los dinosaurios reinan como los depredadores más importantes de la historia, pues durante gran parte de la era mesozoica, durante más de 160 millones de años, rigieron el planeta a su antojo. Sin embargo, en este video quiero dejar un poco de lado a los lagartos terribles y a las otras bestias del Mesozoico, ya que ninguna de estas monstruosas criaturas hubiera podido sobrevivir hasta nuestros días, obviamente debido a la extinción KPG. La era Cenozoica es la era en la que aún vivimos actualmente. Comenzó hace 66 millones de años después de la extinción masiva KPG, la cual barrió a la mayoría de los dinosaurios del planeta, y de las cenizas de este mundo en ruinas surgieron nuevas y pequeñas criaturas listas para colonizar este nuevo mundo repleto de oportunidades y purgado de grandes depredadores, y algunas de ellas engendraron a verdaderos monstruos, así que sin más que decir, comencemos ya. En el puesto más bajo de esta lista tenemos no a una especie sino a un orden entero de temibles mamíferos depredadores, los llamados monstruos de la guillotina en la boca. Los Yaenodontos. Yaenodonta es un orden extinto de mamíferos hipercarnívoros, es decir que basaban más de un 70% de su dieta en carne, pero ojo que a pesar de su nombre los Yaenodontos no tenían nada que ver con las hienas actuales, de hecho, ni siquiera pertenecían al orden carnívora al que pertenecen los grandes mamíferos depredadores actuales. De hecho, se piensa que los Yaenodontos estaban más emparentados con las musarañas, los erizos y los pangolines. Ahora bien, algunos géneros de este orden, como por ejemplo Megistotherium, fueron los mamíferos carnívoros terrestres más grandes de todos los tiempos, pudiendo llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar poco más de 1 tonelada. Además, la dentadura de estos mamíferos era bastante peculiar, pues los miembros de este orden contaban con unos dientes especiales llamados muelas carniceras, que les servían para desgarrar la carne, y si bien estos dientes también están presentes en los mamíferos carnívoros actuales, en el caso de los Yaenodontos todos sus dientes eran muelas carniceras, incluso los molares, por lo que sin duda una vez enganchada no habría presa que se resistiera. Los Yaenodontos fueron el grupo de mamíferos depredadores dominante desde hace 66 millones de años hasta hace unos 14 millones de años, cuando se extinguieron y se dieron la corona a los mamíferos carnívoros actuales. En el Cerrejón, Colombia, se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, y todo el carbón que contiene se formó a partir de los restos de las plantas que formaron parte de la inmensa selva que cubría esa región hace 60 millones de años en el Paleoceno. Esta gran jungla existió apenas 6 millones de años después de la extinción de los dinosaurios no avianos, habiendo surgido como resultado de un intenso efecto invernadero. Se estima que esta antigua selva tenía un tamaño comparable y el doble de precipitación anual de lluvia que el Amazonas, y aquí los paleontólogos han desenterrado los fósiles de los antiguos habitantes de esta selva, siendo la mayoría de ellos reptiles gigantes de tamaño colosal, y entre ellos una gran vértebra. Al principio se pensó que esta vértebra pertenecía a un cocodrilo, pero con el tiempo los paleontólogos descubrieron que en realidad pertenecía a una serpiente. Más tarde se descubrieron más vértebras, costillas e incluso restos craneales, los cuales demostraron que se trataba de la serpiente más grande conocida por la ciencia. La Titanoboa tenía un tamaño aproximado de alrededor de 12 metros de largo y un peso de poco más de 1 tonelada. Sin duda la Titanoboa es la mayor pesadilla de cualquier persona con miedo a las serpientes. Al igual que las boas y anacondas actuales, la Titanoboa no mataba a sus presas con veneno. En su lugar, la Titanoboa era una serpiente constrictora, es decir que utilizaba los poderosos músculos de su cuerpo para apretar a su presa hasta romperle los músculos y los huesos en cuestión de pocos minutos. Después de la extinción de la mayoría de los dinosaurios a finales del Cretácico, muchos nichos ecológicos quedaron libres, y entre ellos el nicho ecológico de gran depredador, que durante el Mesozoico estuvo ocupado por los grandes dinosaurios terópodos.
Sin embargo, durante el Cenozoico, al menos en algunos lugares del mundo, un grupo de dinosaurios terópodos supervivientes regresaron al estilo de vida de depredador terrestre de sus antepasados. Ahora imagina que viajas en el tiempo hacia las grandes praderas de América del Sur hace 15 millones de años. En todas direcciones a tu alrededor hay un gran campo de hierba rodeado de bosques. A lo lejos puedes ver unos extraños mamíferos ungulados parecidos a las llamas que pastan tranquilamente, cuando de repente esos extraños mamíferos han notado algo que tú no pudiste y empiezan a correr desesperadamente hacia el bosque a toda velocidad. Ahí es cuando de repente ves a una enorme figura alta y delgada de unos 3 metros de altura salir de la hierba. Esta extraña criatura consigue atrapar a uno de los jóvenes ungulados y con su enorme cabeza parecida a un hacha le da el golpe final. Damas y caballeros, permítanme presentarles a las aves del terror. Las aves del terror son una familia extinta de grandes aves no voladoras y depredadoras cuyos miembros más grandes vivieron en Sudamérica durante el Mioceno, siendo que algunas de estas aves, como Kelenken, podían alcanzar hasta los 3 metros de altura y pesar hasta 250 kilos, superando con creces el peso de las avestruces, las aves vivas más grandes que existen. Estas gigantescas aves se caracterizaban por su enorme cráneo en forma de hacha, el cual sin duda les delata como depredadoras. Probablemente utilizaban su enorme pico en forma de hacha para desgarrar pequeños trozos de carne del cuerpo de sus presas más grandes. Además, sus poderosas patas terminaban en unas grandes y afiladas garras y espolones, las cuales probablemente utilizaban para dar patadas mortales, al igual que los casuarios actuales o que los dromeosáuridos del Mesozoico. Además, se estima que algunas de estas aves podían correr hasta los 50 kilómetros por hora, por lo que ni siquiera el ser humano más rápido de la historia hubiera podido escapar de ellas en campo abierto. Durante el gran intercambio americano, tras el choque entre las dos Américas, las aves del terror fueron los únicos depredadores sudamericanos que pudieron colonizar con éxito América del Norte, por lo que compartieron el territorio y posiblemente compitieron por las presas con el Smilodon gracilis o el Arctodus pristilus. Las últimas aves del terror gigantes se extinguieron hace 2 millones de años, probablemente debido al inicio de la era glacial del Pleistoceno. Sin embargo, algunas de las aves del terror más pequeñas lograron sobrevivir hasta hace apenas 100.000 años en lo que hoy es Uruguay.